Juegos gladiatorios se dieron por primera vez en Roma en el Foro Boario durante el consulado de Apio Claudio y Marco Fulvio. Marco y Décimo, los hijos de Bruto Pera, los ofrecieron como juegos fúnebres para honrar las cenizas de su padre. Con esta cita de Valerio Máximo comienza oficialmente la serie dedicada al ocio público, y lo hace comenzando por el espectáculo que más nos ha fascinado, los combates de gladiadores. Hablaremos de su origen como ceremonia fúnebre, de su auge, de algunas curiosidades y de su final. Hoy, en Roma Eterna, saltamos a la arena y hablamos de los Munera Gladiatorum, el mayor espectáculo de la antigua Roma junto a las carreras. Inspira fuerte, que el ambiente en la arena está cargadito, y comenzamos. Espero que te agarres a lo que puedas, a la silla, al volante, a tu perro, a tu pareja, a tu familia, a lo que puedas, porque el año 2023 viene potente, te lo prometo. Afrontamos el tercer año de Roma Eterna y me encuentro con más ilusión y ganas que nunca. Esa pasión de la que te hablaba al empezar el primer programa sigue intacta. Me sigue emocionando leer los comentarios que me dejas, los correos que me escribes, el cariño que recibo. Me sigo riendo cuando edito los programas, me sigo cabreando un poco conmigo mismo cuando decido, como en este caso, volver a grabar un programa entero, porque soy un ansias y el resultado, cuando me convence un poquitito menos del 100% ya lo grabo otra vez. El día que saco programa sigo sintiendo los mismos nervios que el primer día. Es posible que no acabe pudiendo dedicarme a esto porque la vida a veces no sale como queremos. Pero este tiempo, en el que me estoy dedicando en pleno a esto, está siendo el más feliz que recuerdo. ¿Y qué podemos esperar de Roma Eterna en este año 2023? Porque tenemos más frentes abiertos que Roma en la Tercera Guerra Samnita. Por un lado tenemos la serie estrella, la cronología de Roma, que ahora mismo vamos por la República, y la hemos dejado en el año 290 a.C., estamos a solo 10 de que Pirro desembarque en la península itálica y se enfrente con sus elefantes a los romanos. Tenemos también abierta la serie de charlas a la romana, en la que me gustaría durante este año seguir trayendo a profesionales de la historia y de la arqueología para que nos cuenten cosillas interesantes desde ese lado. También tenemos la serie dedicada a la sociedad. Hemos hablado de patricios, hemos hablado de plebeyos, tenemos otra serie también dedicada a la política, tenemos también la serie de la religión, en la cual tengo pendiente hablar de los sacerdocios, por ejemplo, y hablando de religión, tenemos la serie favorita de la mayoría, de la que yo también me incluyo en esa mayoría, y que estoy echando de menos. Estoy hablando de los cuadernos de dioses. Los cuadernos de dioses, con esa cancioncilla propia que tienen, que seguramente ahora mismo tengas en la cabeza, nos evocan buenos recuerdos, porque en este lado del mundo, los cuadernos de dioses que caen en agosto es sinónimo de veranito, de relax, de tiempo de estar tirado en algún lugar, en tu sitio favorito, paseando por tu pueblo, mientras disfrutas de lo que más te gusta, las historias de dioses y héroes. Y para hacer más corta la espera, este año tenemos refuerzos. Porque hoy, de manera especial, tenemos un patrocinador, RBA, y RBA tiene una colección llamada Mitología Clásica, creada por la editorial Gredos, que es una auténtica maravilla. Muchos de nosotros hemos crecido con esta editorial. Su biblioteca clásica fue para mí ambrosía pura cuando empecé a interesarme por el mundo clásico, y con esta colección esta gente se ha vuelto completamente loca. Se han marcado un Roma Eterna y han reunido las aventuras de todos los dioses y héroes clásicos, todos, en diferentes novelas que incluyen cosas muy interesantes como por ejemplo árboles genealógicos para que no te pierdas e ilustraciones originales inspiradas en la cerámica griega. Si estás buscando una colección de libros para que te ayude a pasar el mono hasta que llegue el verano y puedan volver los cuadernos de dioses, no te lo pienses, porque es un recorrido completo a la mitología griega de manera amena y rigurosa. Con esta colección, por ejemplo, vivirás los viajes de Ulises, los trabajos de Hércules, la cólera de Aquiles, de la que hablaremos luego, e incluso los viajes de Eneas. Nuestro Eneas, nuestro colega con quien empezó todo. Puedes comprar la colección Mitología Clásica en tu kiosco de confianza o bien suscribirte en la web, bibliotecamitología.com, para que te manden las entregas a casa. Te dejaré el enlace a todo en las notas del programa. Muchas gracias a RBA por su apoyo, el primero en la historia del podcast, y que me hace especial ilusión, ya que los libros de la Biblioteca Clásica Gredos los tengo gastados de tanto leerlos. Y otra serie que ya introduje en Nochevieja, pero que empieza hoy oficialmente, es el tema del ocio público romano. El otro día hablamos de mitos gladiatorios y hoy vamos a entrar de lleno
y empezaremos hablando del origen de estos combates. Porque, ¿de dónde viene la afición de la gente por ver a dos tipos, a dos pajarracos, a dos fulanos, hablando mal y pronto, dándose de palos? Siempre se ha dicho que su origen proviene de Etruria y de ritos funerarios, pero esto tenemos que comprobarlo. Vamos a comprobar primero el origen etrusco de los combates de gladiadores. ¿Qué fuentes se citan para apoyar esto? Pues mira, tenemos por un lado a Ateneo de Náucratis, del siglo III después de Cristo, que en su libro 4 de la obra El banquete de los eruditos nos cuenta cosas que hacía la gente durante los banquetes y habla de los combates de gladiadores. Nos dice que algunos habitantes de Campania celebraban combates de gladiadores durante los combates, y este señor, citando a su vez a Nicolás de Damasco, dice que los romanos también lo hacían, pero que la costumbre de celebrar combates en reuniones solemnes y teatros fue tomada de los etruscos. Ateneo nos da detalles jugosos, nos dice que a menudo se invitaba a cenar a los amigos para que, entre otras cosas, pudieran ver a 2 o 3 parejas de gladiadores luchar después de hartarse de comer, y en cuanto uno era degollado, aplaudían encantados. También nos dice este señor que los celtas también organizaban combates. Y es en este relato de Ateneo donde nos encontramos un par de anécdotas que seguramente hayas leído por ahí. La primera nos dice que se dio el caso de un señor que murió y dejó en testamento que se enfrentaran en combate sus esclavas más hermosas. Y el otro es otro señor que murió, pero en el testamento, en lugar de pedir que se enfrentasen esclavas hermosas, pidió que se enfrentasen sus esclavos impúberes preferidos. No voy a extenderme más en ello, está claro el sentido. Este testamento se declaró nulo, así que no se llegó a ejecutar. Esta información de Ateneo, a pesar de dejarnos con más dudas todavía, porque dice que en la Campania se organizaban combates, nos deja claro que los romanos dejaban en testamento que se hicieran combates y que esos combates eran una especie de homenaje al fallecido. Y también nos dice que se celebraban como espectáculo en teatros, en lugares públicos y también en cenas privadas. Otra fuente a la que podemos recurrir es Tertuliano. En su obra sobre los espectáculos, este señor, que es uno de los padres de la Iglesia, y tenemos que entender por ello su moral desde un punto de vista cristiano, nos dice lo siguiente: aún queda por examinar el más prominente y destacado espectáculo de todos. Es llamado munus, obligación, por ser un deber. Los antiguos etruscos creían que estaban cumpliendo una obligación para con el muerto mediante este tipo de espectáculo, al haber ellos atemperado el carácter del difunto mediante una forma de crueldad más refinada. Pues en tiempos ya muy pasados, según la creencia de que las almas de los muertos se veían beneficiadas por la sangre humana, ellos solían tomar cautivos o esclavos de habilidad inferior y se los sacrificaban a ellos en los funerales. Tiempo después prefirieron enmascarar esta impiedad haciendo de ella un placer. Así, los vivos encontraban consuelo para la muerte en el asesinato. Tal es el origen de la competición gladiatoria. Este origen también lo escribe Servio en su obra sobre la envidia, diciendo que era la costumbre matar a cautivos en las tumbas de hombres poderosos. Dado que esto, en tiempos posteriores, pareció cruel, se decidió que fuesen gladiadores los que lucharan ante la tumba, gladiadores que fueron llamados bustuari por las tumbas, busti, junto a las que combatían. No tenemos ninguna prueba más que ligue el origen etrusco de los combates de gladiadores más allá de Ateneo y Tertuliano, aunque tenemos representaciones gráficas que pueden intentar asociarse a los gladiadores. Tenemos la famosa tumba de los augures en Tarquinia, en cuyas paredes se ven diferentes escenas como de celebración de unos juegos fúnebres. Por ejemplo, se puede ver a 2 hombres agarrándose al más puro estilo lucha grecorromana, y también se ve a un hombre armado con un garrote al que le está mordiendo la pierna a un perro. Ese hombre está rodeado por una cuerda que controla a un señor que está detrás. Parece más que un luchador, parece un prisionero, porque lleva la cabeza tapada con una especie de capucha. Es posible que los etruscos hiciesen algún tipo de ritual en el que se sacrificase a algún prisionero. No parece un combate de gladiadores como tal. Si queremos una representación antigua de combates que nos recuerden a los gladiadores, nos tenemos que ir un poquito más abajo en el mapa, del norte que está Etruria, a Paestum. Allí sí que hemos encontrado cositas interesantes. En la tumba número 2 de la necrópolis Vánulo, en Paestum, se ha recuperado un fresco muy interesante. Y es que al lado de unos boxeadores hay 2 hombres luchando armados con lanzas y escudos, y a la derecha otro con una corona en la mano.
posiblemente el premio para quien gane. Este fresco es del siglo IV a.C. Si fuera una tumba podríamos decir que es un caso aislado, pero es que hay otra. En la tumba 28 de la necrópolis Andriuolo, también en Paestum, se ha recuperado otro fresco datado entre el año 340 y 330 a.C., en el que se ve a dos guerreros peleando. Cada uno lleva una túnica, un casco protector con penachos, grebas y un escudo, y ambos están heridos. ¡Ay, amigo! Que esto sí es parecido a un combate de gladiadores. Tenemos entonces que tanto en Etruria como en la Campania se organizaba algún tipo de ritual funerario, en la Campania algo más parecido a los gladiadores. Te pondré imágenes tanto de la tumba de los augures etrusca como de los frescos de Paestum en la comunidad. Intentaré encontrar la mejor resolución que me sea posible, pero una vez aclarado esto, una vez que sabemos que parece ser, los indicios apuntan a que había algún tipo de culto funerario, ya que poner estas imágenes en las tumbas denota que esto tenía relación con algún tipo de festejo tras la muerte de alguien, ¿podemos establecer un origen de este tipo de rituales? ¿De dónde viene esta costumbre de honrar a los muertos con juegos y combates? Ya sabes que a mí me gusta escarbar, si se puede, hasta el fondo, al caldo primigenio. Y en este caso, este caldo primigenio lo encontramos en Grecia. Sacrificar prisioneros sobre las tumbas de los guerreros caídos en combate parece que era tendencia entre las antiguas culturas del Mediterráneo. Si leemos la Ilíada, se nos narra el sacrificio de prisioneros troyanos durante los funerales de Patroclo. Aquiles, tras cansar sus manos de matanza, seleccionó a 12 muchachos y los sacó vivos del río como víctimas para expiar la muerte de Patroclo. Los sacó a la orilla, estupefactos como cervatillos, les ató las manos a la espalda y un rato después leemos al propio Aquiles decir lo siguiente: «Te saludo, Patroclo, incluso en las mansiones de Hades. Ya estoy cumpliendo en tu honor todo lo que antes te prometí, arrastrar aquí a Héctor, entregar a los perros su cuerpo para que se lo repartan crudo y degollar ante tu pira a 12 ilustres vástagos de los troyanos». El sarao, que se organizó con motivo de los funerales de Patroclo, fue de traca. Carreras, combates, tiro con arco, lanzamiento de peso, lanzamiento de jabalina. Se montaron unos Juegos Olímpicos del copón bendito. Y este ritual no es otra cosa que un sacrificio humano, en el que la sangre beneficia de algún modo al espíritu del difunto. A partir del siglo VIII a.C., los griegos empezaron a fundar colonias en las costas occidentales del Mediterráneo, y con ellos se llevaron sus costumbres, incluida la de los juegos fúnebres. Por eso encontramos estos frescos en la tumba de Paestum, en las tumbas etruscas, rituales precursores de los combates de gladiadores romanos. Tito Livio nos cuenta que en el año 309-308 a.C., tras la victoria de Papirio Cursor sobre los samnitas, algo que te he contado hace muy poquito en el podcast, los campanos, por odio a los samnitas, armaron a los gladiadores y los llamaron samnitas. En los años en los que se han datado estos frescos de la necrópolis de Paestum, los romanos estaban por la zona pegándose con los samnitas. Tiempos duros, con muchos muertos, años en los que entraron en contacto posiblemente con estos ritos en honor a los fallecidos. Las fechas encajan y yo me voy a tirar a la piscina. Si hubiera sido influencia etrusca, creo que habría combates referenciados desde casi el principio de los tiempos. Roma tuvo reyes etruscos, Roma sufrió a Lars Porsena, Roma se pegó con Veyes. Algún tipo de intercambio a la fuerza debía haber. Habría formado parte de la tradición romana desde el principio, como los arúspices, por ejemplo, que eran etruscos. Es más, si leemos a Estrabón, encontraremos una versión que contradice el origen etrusco supuesto de las fuentes. Estrabón dice que los campanos eran tan extravagantes que organizaban cenas con gladiadores. Como lo de antes que te decía que eran etruscos, este señor decía que eran campanos, y nos dice que la costumbre campana caló entre la élite romana. Silio Itálico nos dice que en Capua se tenía por costumbre animar los banquetes con derramamientos de sangre y combinar la fiesta con hombres armados combatiendo. Nos dice que a menudo los combatientes caían muertos sobre las mismas copas de los invitados y las mesas quedaban manchadas con chorros de sangre. El programa de hoy es un programa con muchas fuentes. Voy a citar muchas fuentes porque es necesario. Es un tema en el que si tiras a lo loco, empiezas a soltar información y no te apoyas en fuentes que puedas confirmar, puedes caer muy fácilmente en los invents y en leyendas que se han ido perpetuando. Voy a intentar, todo lo que yo te diga, apoyarme siempre en una fuente. Es
la máxima de Roma eterna. Y si hablamos de fuentes, la primera mención en las fuentes clásicas a un munus celebrado por los romanos es en la Primera Guerra Púnica. Es la cita que te he leído al principio, año 264 a.C., durante los funerales de Bruto Pera. Esto no quiere decir que antes del 264 no se hicieran combates fúnebres antes. Esto lo único que significa es que es la primera vez que lo encontramos en las fuentes. Es la primera referencia a un combate en honor a un fallecido. La siguiente mención a un munus la encontramos en el año 216 en Tito Livio. Lucio, Marco y Quinto, los hijos del cónsul y augur Marco Emilio Lépido, organizaron juegos en el foro para honrar a su padre muerto. Durante 3 días combatieron 22 parejas de gladiadores. Del combate del año 264 se pasa a 22 parejas, 44 gladiadores. Vamos al año 202, seguimos con Livio. Publio y Marco, los hijos del 2 veces cónsul Marco Valerio Levino, con ocasión de la muerte de su padre, organizaron en el foro un espectáculo de 25 parejas durante 3 días. Vamos subiendo. ¿Te estás fijando, no? Va subiendo. Año 183 a.C. Para los funerales de Publio Licinio se realizó también una distribución de carne gratis y combates de 60 parejas de gladiadores, 120 gladiadores, y después de los combates se dio un rico banquete para todos en el foro. Empezamos a fliparnos, ¿eh? Vamos con la última cita de esta tanda. Año 174 a.C. Un siglo ha pasado desde la primera mención. Tito Flaminio, con ocasión de la muerte de su padre, organizó un espectáculo de 4 días con luchas de gladiadores, distribución de carne, banquete público y espectáculos teatrales. 74 hombres lucharon durante 3 días. ¿Has visto el cambio? Hemos pasado de un evento modesto, un combate en honor a un fallecido, que aún mantenía esa esencia de rito funerario, ese sacrificio humano propiciatorio para el alma del difunto, pasamos a una mega rave en la cual, usando la última cita, yo, Tito Flaminio, honro la memoria de mi padre con un mega sarao para que recuerdes lo grande que era mi padre y lo grande que soy yo, para que no olvides nunca esta muestra de generosidad. No olvides nunca quién te lo ha hecho pasar tan bien, quién te ha dado carne gratis. Yo, Tito Flaminio. El padre de este Tito Flaminio es un tal Tito Quincio Flaminio, uno de los personajes más determinantes de su tiempo y que ya conoceremos cuando Roma se enfrente a Macedonia. Durante este siglo II a.C., en el cual encuadramos lo de Tito Flaminio, los combates de gladiadores se extendieron por toda la península italiana y de un rito religioso se fueron transformando en otra cosa. Era un medio para ganar influencia política, porque a la gente le gustaba. A la gente le flipaba verse pegar a 2 tíos. Pues vamos a hacerlo más grande. Y vamos a dar comida. Y vamos a dar espectáculos teatrales. Y vamos a dar banquetes. Esto es la tele del siglo II a.C. Y como la fiebre fue creciendo tan a lo bestia, se acabaron dando situaciones en el siglo I a.C. un poco locas, como por ejemplo, Cayo Julio César organizará en el año 65 a.C. combates de gladiadores en honor a su padre, con el detallito de que su padre llevaba 20 años muerto. Ya hablaremos de cómo César aprovechó ese año 65 a.C. cuando fue edil, cómo lo aprovechó a lo bestia. Hablaremos de cómo se endeudó, hablaremos de sus primeros años en la vida política que son apasionantes, son muy interesantes, han sido eclipsados por los posteriores, por la Galia y tal, pero lo de antes es muy interesante. Hay ahí conspiraciones, está lo de la Bonadea, hay ahí mucha tela que cortar. Lo de Julio César es un ejemplo de cómo se desmadró todo. Según Plutarco, contó con 320 parejas de luchadores, 640 gladiadores en unos espectáculos. Esto se nos ha ido de las manos. Esta evolución es, por fuerza, como te decía antes, fruto de que a la gente le gustaba esto. A la gente le flipaba verse pegar a gente. Fue creciendo la demanda de gladiadores y es cuando nace la figura del lanista, un empresario cuyo negocio es adiestrar, entrenar a esclavos mayormente, a luchar para ser gladiadores. El negocio del lanista era alquilar a sus gladiadores a quien quisiera organizar unos juegos, unos combates, a los editores. Y luego ya se reparten las ganancias entre sus mejores luchadores. Es la rueda del negocio, como siempre. Organizar un munus da prestigio. La gente quiere organizar munus porque da prestigio. Hacen falta más gladiadores, surgen lanistas.
Surgen Ludi, las escuelas de gladiadores. Se hacen más munus. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Se convierte en un fenómeno de masas. Y cuando antes te decía mayormente esclavos, es porque en este momento surge la figura de los auctorati. Ciudadanos libres que veían en la fama y la fortuna que podían obtener en la arena una oportunidad de mejorar su vida. En tiempos de César, los gladiadores ya eran profesionales y vivían por y para los combates. Recibían premios, existían contratos que estipulaban cuánto iban a recibir por combate, y hasta se compraban y se vendían gladiadores en subastas. El mercado de fichajes en el mundo gladiatorio era un tema muy interesante. Nos cuenta, por ejemplo, Suetonio, que un tal Saturnino se durmió durante una subasta. Y esa siesta que se pegó fue un error garrafal. Porque este tío empezó a dar cabezadas, ¿sabes? Como cuando estás ahí en el sofá que dices, voy a ver una peli, pero al minuto y medio estás y no sabes dónde estás. A mí me pasa empezar una peli y pestañear y se ha acabado ya. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Pues a este señor le pasó eso. Empezó a dar cabezadas. Calígula le había dicho al subastador que no parase la subasta mientras alguno de los presentes siguiera haciendo gestos con la cabeza. Y claro, Saturnino estaba ahí, como mi padre viendo una película del oeste, dando cabezadas ahí en el sofá, y acabó comprando sin querer 30 gladiadores por 9 millones de sestercios. Buenos días, Saturnino. Saca la cartera, que te vas a reír lo que ha pasado. Llegó un punto que se tuvieron que limitar los precios porque la cosa estaba desmadrándose demasiado. La burbuja iba a estallar y también se estableció incluso un salario mínimo, algo de lo que ya hablaremos en el programa siguiente. La fiebre fue creciendo y, sin duda, la época de esplendor de los combates de gladiadores es la época imperial. Augusto, que era muchas cosas, pero tonto no, reorganizó los juegos, reguló los tipos de gladiadores, sus armas, introdujo reglas e incluso organizó diferentes tipos de asientos en los recintos para las diferentes clases sociales. Los convirtió en una maquinaria propagandística. Fue en esta época cuando los espectáculos de gladiadores adquirieron su forma tal y como la conocemos, de espectáculo. Duraban todo el día, peleas de animales por la mañana, las buenaciones, de las que también hablaremos en esta serie, ejecuciones y números cómicos a mediodía y peleas de gladiadores profesionales por la tarde. En las Res Gestae Divi Augusti podemos leer lo siguiente: 3 veces he dado espectáculos de gladiadores bajo mi nombre y 5 veces bajo el nombre de mis hijos y nietos. En estos espectáculos lucharon alrededor de 10.000 hombres. En este momento, en tiempos de Augusto, el mayor editor de juegos de gladiadores era el emperador. Los anfiteatros empezaron a brotar por todas partes, y en el año 80 abrió sus puertas el más famoso de los anfiteatros, el anfiteatro Flavio, al que conocemos como Coliseo, con una capacidad de más de 50.000 personas, inaugurado por Tito, con 100 días de juegos, que incluyeron, por supuesto, Venationes y Naumachiae. Pero al emperador, que más se le fue de las manos, fue a Trajano, que en el año 107, para celebrar su victoria sobre los dacios, se volvió completamente loco. 123 días de juegos, 10.000 gladiadores, tantos como los que había usado Augusto en su vida, y 11.000 animales muertos en las Venationes. No me da tiempo a repasar emperador por emperador sus cosillas con los juegos de gladiadores porque cada uno da para un programa como mínimo por sí solo. Hubo emperadores a los que les gustaba más, otros a los que les gustaba menos. Por ejemplo, a Tiberio y a Marco Aurelio no les gustaba nada el tema gladiatorio, pero sí que supieron ver el elemento de manipulación política. Así que todos, con sus más y con sus menos, todos utilizaron esto como un medio para la propaganda y para mantener a la gente contenta. Y hablando de tener a la gente contenta, hay que hablar de la famosísima frase, que si no la nombro reviento, panem et circenses, pan y circo, que es una frase que podemos leer en la sátira de Juvenal número 10, que dice así: desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política, y si antes concedía mandos, fasques, legiones, en fin todo, ahora deja hacer, y solo desea con avidez 2 cosas: pan y juegos en el circo. Aunque sabemos que los juegos se hacían en los anfiteatros, también se hacían en el circo, porque durante mucho tiempo no existían los anfiteatros, se construían de madera para los juegos que se fueran a celebrar, y en el circo se hicieron muchos combates de gladiadores. Esta sátira es demoledora.
esa parte de desde que no tenemos a quien vender el voto, viene porque Tiberio se cargó los comicios. Tiberio transfirió el poder de nombrar magistrados de los comicios al Senado. Augusto mantuvo las apariencias republicanas. Y aunque Tiberio nunca se dejó llamar padre de la patria y huía del título de imperator, él prefería que le llamaran Augustus, de tapadillo fue Tiberio quien se cargó la república. Y ya hablaremos de eso cuando lleguemos quizá en el año 2300. Pero antes de seguir divagando, volvamos a la frase de Panem et Circenses, que yo le he leído a Mauricio Pastor Muñoz, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Granada, una frase muy buena que es que en realidad en lugar de Panem et Circenses debería ser Carnem et Venationes. Salías del anfiteatro con la compra hecha. Se regalaba carne, se tiraban bolas con premios inscritos, bolas por las que la gente se pegaba literalmente porque había en la bola escrito el premio. Te podía tocar carne, comida, esclavos, una casa. Tú imagínate. Y en la Saturnalia especialmente se entregaba una cesta de comida. En diciembre, una cesta de comida. ¿Posible antepasado del lote navideño? No sé si en otros países es costumbre, pero en España, en muchas empresas, en diciembre se da un lote con comida a los trabajadores. Los más suertudos reciben un jamón. Así que igual hay ahí un origen remoto por ahí romano, quién sabe. Y el reparto de carne era muy importante. Antes te he hablado de, en tiempos republicanos, que se hacían repartos de carne para honrar la memoria en los juegos fúnebres tal, pero es que en tiempos imperiales eso ya se convirtió en una norma. Era muy importante porque la dieta de un romano plebeyo normal, pobre, como lo hubiéramos sido tú y yo, era escasísima en carne. La carne brillaba casi por su ausencia y poder pillar un cacho de carne para comer era el mejor incentivo para asistir a los juegos. Estamos hablando de la supervivencia, estamos hablando de malnutrición. La dieta de un romano era casi cereal. Las distribuciones de carne eran muy frecuentes en el anfiteatro. Por ejemplo, en la historia augusta podemos leer lo siguiente de la etapa de edil del emperador Gordiano I. Cuando llegó a edil, dio al pueblo de Roma 12 exhibiciones, una cada mes, financiadas por él mismo. A veces ofrecía 500 parejas de gladiadores y nunca menos de 150. Exhibió 100 bestias salvajes de Libia a la vez y del mismo modo a la vez 1000 osos. Existe todavía hoy una muy destacable venatio suya pintada en la casa de los Picos de Neo Pompeyo. Este palacio perteneció a él y a su padre y a su abuelo. Hoy en esta pintura podemos ver 200 ciervos con cuernos como la palma de la mano, junto con ciervos de Britania, 30 caballos salvajes, 100 ovejas salvajes, 10 venados, 100 toros chipriotas, 300 avestruces, 30 asnos salvajes, 150 jabalís, 200 cabras montesas y 200 gamos. Y todas estas las ofreció él al pueblo para que las matase el sexto día de los juegos que dio. Y todas estas las ofreció él al pueblo para que las matase para comer. Normalmente se daban los despojos o los cachos de carne del animal muerto. Aquí tenemos una novedad. Aquí se le estaba entregando a la gente los animales vivos para que los mataran y se llevaran los cachos que pudieran. La escena debía ser tremenda. Párate un momento a reflexionar en esta escena. Ahora mismo vivimos en un lado del mundo, en este año 2023, en el cual no tenemos ese problema de si vamos a comer hoy o no. Somos muy afortunados y a veces no nos damos cuenta, porque en el mundo hay gente en esa misma situación que los antiguos romanos. Y piensa por un momento en tener que ir a los juegos de gladiadores para poder comer hoy, o no. También regalaban grandes raciones de dulces, de fruta, bebida. Al final tu supervivencia dependía de los juegos. Como denuncia Juvenal, a la gente le daba igual perder su libertad a cambio de tener el estómago lleno y estar entretenido. Por eso Augusto, uno de los primeros maestros del marketing y de la propaganda política, lo entendió, reorganizó los juegos y le dio un empuje tremendo al tema gladiatorio. Porque si estás en la grada con la tripa llena, no piensas en que tu vida es miserable y no conspiras contra el emperador. Solamente deseas que viva lo máximo posible para que pueda seguir dándote esos regalos, porque en el fondo lo que tú quieres es comer. A ti como plebeyo pobre de Roma te da igual quién sea el cónsul, te da igual quién sea el emperador. Tú lo que quieres es vivir, lo que quieres es darle de comer a tus hijos,
lo que quieres es sobrevivir un día más. Y si hay una figura, llámale emperador, llámale cosa, llámale X, que te da carne gratis, tú vas a ir a muerte con él. Pero esto no me lo invento yo. Esto no es una ida de olla de Iván, ni tampoco una ida de olla del guionista de Gladiator que puso en boca de un senador las palabras «el corazón que late en Roma». No es el mármol del Senado, es la arena del Coliseo. Esto lo dice, por ejemplo, Frontón, tutor de Marco Aurelio. Trajano sabía que el pueblo de Roma se controlaba principalmente mediante dos cosas: grano y espectáculos gratis. El apoyo político depende tanto de los entretenimientos como de los asuntos serios. Desatender los entretenimientos causan una impopularidad muy perniciosa. Los regalos aplacan solo a quienes los reciben, de modo separado e individual, pero un espectáculo los aplaca a todos a la vez y juntos. Esta frase de que se controla a la gente mediante espectáculos gratis me evoca momentos de la historia de España, momentos recientes de la historia de España en las cuales el fútbol, algunos partidos eran declarados de interés general para que se vieran en abierto. Es lo mismo, solo que tenemos 2000 años de diferencia, otros espectáculos, pero es lo mismo. Antes te decía que había emperadores a los que no les gustaba mucho esto, como por ejemplo Tiberio o Marco Aurelio, pero es que había otros a los que les flipaban los combates. Por ejemplo, Tito. Leemos en Suetonio que este señor gesticulaba y bromeaba con la muchedumbre, reconociendo sin tapujos su preferencia por los tracios. Es que yo me imagino a Tito llegando a su palco, a su tribuna, y empezando a gritarle a la gente, y haciendo cachondeo con la gente. Suetonio dice que nunca perdía su dignidad imperial, pero eso no me lo creo, porque fanatismo ha habido siempre. Y vamos a ir a un tema que a mí me resulta súper interesante porque nos enlaza directamente con el pasado. Más allá de la manipulación política, más allá de todo, había hooliganismo en la antigua Roma. Sí, aunque es un término que quizá no está bien utilizado, vamos a hablar de ultras, de grupos violentos que se encargan de reventar este tipo de eventos. Los había. Pero es que ya las había incluso en el teatro. Tácito, en sus anales, nos dice esto. En el teatro había peleas entre bandas que animaban artistas rivales. Nerón transformó estos desórdenes en auténticas batallas, ya que él no aplicaba penas y ofrecía premios. Al final, sin embargo, los rencores públicos y los miedos a que la cosa fuera peor no dejó otra alternativa sino volver a destacar tropas en el teatro. Este texto nos da muchísimos detalles, como por ejemplo que Suetonio no le tenía mucha estima a Nerón, porque decía que fue Nerón quien encendió los ánimos siendo laxo en las medidas. Y también nos dice que la seguridad era encargada a los soldados, porque no había policía en Roma, así que ¿qué hacemos? Soldados. Estas bandas de ultras se organizaban en grupos llamados iúvenes. En el Digesto leemos lo siguiente. Ciertas personas, que comúnmente se llaman a sí mismas iúvenes, en ciertos pueblos donde hay desorden causan disturbios con la muchedumbre en las gradas. Si no hacen más que eso, y no han sido previamente advertidos por el gobernador, se les muele a palos con varas y se les suelta. O bien, se les prohíbe también asistir a los espectáculos públicos. Pero si tras la corrección son cogidos de nuevo haciendo lo mismo, son castigados con el exilio o algunas veces se puede imponer la pena de muerte. Por ejemplo, cuando han sido frecuentemente hallados culpables de comportamiento sedicioso y alborotador, y tras repetidos arrestos y tratamiento demasiado condescendiente, persisten en la actitud inmadura. Es el mismo patrón que con los grupos ultra en el fútbol. Gente que lo único que va es armar follón, armar disturbios. ¿Cómo se resuelve esto? Se les prohíbe el acceso a los espectáculos, como se ha hecho con los ultras en el fútbol. Es lo mismo. Y como en el fútbol actual, con imágenes que seguramente te vendrán a la cabeza, la bronca podía empezar antes del espectáculo, no solamente en las gradas. Antes del espectáculo ya podía haber jarana, cuando las aficiones estaban juntas y se encontraban a la entrada. Y aquí es obligado mencionar al primer enfrentamiento entre aficiones de la historia. La batalla campal en el anfiteatro de Pompeya en el año 59, en el que habitantes de Pompeya se liaron a palos contra los de la vecina Nucera, tal y como nos cuenta Tácito. Un primer incidente sin importancia condujo a un derramamiento de sangre horrible entre los habitantes de Nucera y los de Pompeya durante un espectáculo gladiatorio ofrecido por Liwinius Regulus, quien había sido expulsado del Senado. Con el espíritu barriobajero propio del pueblo llano,
Ambos bandos comenzaron por insultarse verbalmente, luego recurrieron a las piedras y finalmente a las armas, quedando la ventaja del lado de los de Pompeya, donde se estaba celebrando el espectáculo. Y a resultas de esto, fueron traídos a Roma varios vecinos de Nucera con sus cuerpos mutilados por las heridas y lamentando muchos la muerte de niños y parientes. El emperador Nerón confió el enjuiciamiento del caso al Senado y el Senado a los cónsules, y luego el asunto fue remitido de vuelta a los senadores. Se prohibió a los habitantes de Pompeya celebrar munera gladiatoria durante 10 años, y todas las asociaciones que habían formado en desafío de las leyes fueron disueltas. Liwinius y los demás que habían animado al disturbio fueron castigados con el exilio. Los dioses han querido que en el peristilo de una casa en Pompeya se encontrase un fresco que representa esta batalla campal. Lo vi expuesto en el Museo Arqueológico de Alicante, que consiguió traerlo de Pompeya con motivo de la exposición de gladiadores, y es impresionante. Es la imagen además que ilustra este programa, y ves peleas por todas partes. Gente en el suelo, es estremecedor. Estaba delante de ese fresco y podía oír el jaleo, los golpes, los gritos, el miedo de la gente. Era igual que esas imágenes que se ven de ultras pegándose y lanzándose sillas unos a otros. Es un retrato de lo peor que puede ofrecer el ser humano cuando está en comunidad. Y tras hablar del auge y de cómo esos espectáculos se convirtieron en una herramienta de manipulación política con tal de tener a la gente contenta y que no piensen en su vida, tenemos que hablar de su final. Porque tras unos siglos de esplendor, el rastro en las fuentes se va perdiendo lentamente durante el siglo IV después de Cristo hasta desaparecer. No hay una causa que yo pueda decirte, mira, por esto se acabaron los espectáculos de gladiadores. Fue, como suele ocurrir, una sucesión de causas que posiblemente los llevaran a su final. Hay quien dice, por ejemplo, que fue el empuje del cristianismo quien consiguió que se acabara con ellos, y es verdad que el 1 de octubre del año 325, Constantino, el emperador Constantino, promulgó el Edicto de Veritus, dirigido a las provincias orientales, eliminando la condena a la arena, cambiándola por la condena a las minas, pero solo en Oriente, donde la comunidad cristiana era más numerosa y más fuerte. También el emperador Constantino expresa su desaprobación por los cruenta espectácula, pero no los prohíbe. En la parte occidental del imperio siguieron celebrándose muneras sin problemas, aunque ya no eran lo que fueron. Las representaciones gráficas de gladiadores que tenemos del siglo IV después de Cristo, como ese mosaico que está en la Galería Borghese, datado de esa época, son más crudas, con gladiadores muertos, alejados de ese porte honorable y de deporte con reglas con el que se solía representar incluso a los que estaban caídos. En ese mosaico sorprende además la ausencia de árbitros, como si el espectáculo hubiera degenerado en algo más violento y sangriento. Fue cayendo el número de gladiadores, se fueron cerrando anfiteatros, y así llegamos al año 404, año en el que se ha fijado tradicionalmente la fecha de fin de los juegos de gladiadores, de las peleas, pero yo no lo tengo nada claro, es algo muy confuso. Teodoreto de Ciro nos cuenta que un monje llamado Telémaco acudió a un munus que se celebraba en Roma y se interpuso entre los combatientes. Su intención era parar la pelea. Separó a los gladiadores y los espectadores furiosos lo apedrearon. El monje no pudo ni hablar, lo mataron a pedradas en el acto. Cuando el emperador Honorio supo lo que había sucedido, situó a Telémaco entre los mártires del cristianismo y dictó el decreto de abolición de la gladiatura. Aunque para esto hay debate también, ya que la historia de Telémaco es muy parecida a la historia de un tal Almaquio que hizo lo mismo pero que acabó asesinado en el 391 por los propios gladiadores tras haberse manifestado públicamente en contra del paganismo. Como también hay debate sobre si después de este decreto se siguieron realizando combates. Unos dicen que el decreto solo prohibió los combates en Roma de manera temporal, otros que se decretaba el cierre de los ludi, las escuelas de gladiadores, pero no los combates. Otros dicen que los ludi los cerró Honorio en el año 399. Otros dicen que en el Codex Theodosianus del 438 se demuestra que los gladiadores ya no estaban en activo, ya se habían abolido. Otros dicen lo contrario, es un follón. Es un follón. O sea, no te puedo dar una fecha exacta.
Lo único que podemos decir es que durante el siglo V es cuando parece ser que desaparecen los Munera Gladiatorum, aunque no así las Venationes. Esos espectáculos con animales acabaron siendo espectáculos locales, cada uno con sus animales locales, y aún a día de hoy hay sitios en los que siguen existiendo. Porque ¿qué es la tauromaquia? ¿Qué es una corrida de toros? Es una venatio. Si queremos encontrar un deporte actual que se asemeje lo más posible a un combate de gladiadores como tal, no te vayas al boxeo, no te vayas a las artes marciales, no. La esgrima. 2 personas luchando a espada es el último resto que tenemos de un combate de gladiadores como tal. Los tiempos cambian, un día estás en lo más alto, contratando tropecientas parejas de luchadores para que el público ruja como loco, y al siguiente a la gente no le interesa lo que ofreces, porque bien, tiene otro sistema de valores, no le gusta la violencia, cosa que es discutible, ya que la violencia le gusta a la gente desde tiempos inmemoriales y le sigue gustando, o puede pasar que sencillamente tiene otros problemas. Pero aunque se acabaran, todavía tenemos varios siglos de historia de luchas de gladiadores por delante para analizar y 1000 aspectos en los que meternos. Y en el siguiente programa de la serie te hablaré de la figura del gladiador y todo lo que la rodeaba, cómo llegar a ser gladiador, su relación con el lanista, con sus compañeros, tipos de gladiadores, su rol en la sociedad, y hablaré también de gladiadores famosos y de otros que quizá no lo fueron tanto, pero que se han ganado la inmortalidad gracias a la epigrafía. Este tema es uno de mis favoritos porque nos conecta directamente con los antiguos romanos. Si uno de los temas del podcast es que descubramos que no somos tan diferentes a ellos, este es un tema en el que clarísimamente se ve que no somos en absoluto diferentes a ellos y en el que podemos llegar a empatizar, aún sin entender su día a día, podemos llegar a empatizar con ese romano que iba al Coliseo, al anfiteatro Flavio, para ver si le caía un cacho de carne y olvidarse un poco de su vida. Porque en el fondo, el espectáculo, el entretenimiento y esto que estás escuchando es para olvidarnos de nuestras vidas, para disfrutar y desconectar. Así que quédate conmigo en el siguiente programa porque vamos a descubrir cómo eran los auténticos gladiadores. Y ahora entramos en la sección sin música, una sección que me hace siempre mucha ilusión, porque aquí es cuando cierro el guión. Mira, voy a cerrar, a ver si se escucha el clic. Cierro el guión, otro, la ventana donde estaba el documento, y ahora estamos tú y yo. No hay nada aquí. Mi taza con agua, mi taza de Roma Eterna, que la puedes comprar en la tostadora. Toma, spam, toma. Smooth, ¿eh? You've been hit by a smooth criminal. Y también dar las gracias a RBA. Es el primer apoyo, el primer sponsor del podcast. Un sponsor muy orgánico. Una publicidad que a mí me ha hecho mucha ilusión hacer. Porque es un producto que encaja en el podcast porque yo lo consumo de verdad. No es que lo diga porque me han pagado, no. Es que también lo consumo de verdad. Es un producto, yo la Biblioteca Clásica Gredos la tengo. Es algo con lo que he crecido. Y me hace mucha ilusión anunciar algo así. Es algo que me hace mucha ilusión porque yo no te voy a anunciar, no sé, me lo invento con todo respeto, pero no te voy a anunciar un coche. Así de la nada. Queda un poco raro. Que igual, oye, si hay dinero, escríbeme. Pero queda raro anunciar un coche o anunciar una inmobiliaria. Es extraño. Porque no encaja con el tema. Es como... Pero oye, si hay que hacerlo, se hace. Aquí tenemos que comer, ¿no? Como ir al espectáculo de gladiadores y que te caiga un cacho de carne. Aquí hay que pillar cachos de carne de donde se pueda. Y lo primero que toca en esta sección siempre es dar las gracias. Gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por el cariño. Gracias por disfrutar de los programas de Navidad. Fueron programas un poco duros. Yo me metí en temas polémicos ahí. Sobre todo el del saludo romano. Es un tema polémico. Pero oye, ha gustado, ¿no? Parece que ha gustado. Yo estaba ahí diciendo, hostia, pues parece que ha gustado. Y muy feliz, muy contento del apoyo que está recibiendo Roma Eterna y muy motivado por lo que se viene en el año 2023. Yo sigo planeando las cosicas. Temas Twitches, temas Patreon. Lo que pasa es que la vida me atropella. La vida me atropella. Y cuando pueda decir cosas, más cosas, entenderás por qué
no estoy haciendo programa semanal, como dije cuando empecé en marzo, me quedé en paro. Cuando dentro de unos meses te diga algo, entenderás por qué no he podido hacer programa semanal. Y hasta ahí puedo leer, como si fuera esto el 1, 2, 3, programa de la televisión española de hace muchos años. Soy un viejuno. Espero que esta entrada de año haya sido fenomenal. Espero que los dioses os sean tanto a ti como a los tuyos propicios, que os ayuden, que seas feliz y que si estás pasando una mala racha se arregle. Si estás bien, que se mantenga. Y que a tus enemigos se los lleve el mar, se los lleve un rayo fulminador de Júpiter. Y profundizando en el programa de hoy, si quieres una escucha complementaria, en el Descampado, en el podcast del Descampado, hace tiempo grabé con Sergio 2 programas. Uno sobre gladiadores, una vista general como esta, quizá no tantas fuentes, pero puede ser un buen complemento. Y luego un segundo en el cual el buen hacer, la maestría de Sergio Mena, nos llevó a un día en el Coliseo. Estuvimos un día en el Anfiteatro Flavio viendo unos juegos, estuvimos viendo los espectáculos. Son 2 programas muy bonitos, muy chulos, que sembraron en mí la semilla de quizá, ¿por qué no hacer algo dedicado a Roma? Pues ahí estoy. Esa fue la semilla realmente de la temática de Roma Eterna, de hacer algo más, meterme en esta cultura, en esta civilización que tanto nos apasiona a ti y a mí. Quería dejar este programa como fijado como una vista general de lo que ha sido y ha supuesto y algunas cositas, curiosidades sobre el mundo gladiatorio, para tener una imagen del inicio y del final y de lo que supuso el tema gladiatorio en Roma, antes de meternos en temas concretos, porque el siguiente programa será solo de gladiadores. Y gladiadoras si da tiempo y si no será otro en concreto, pero será programas ya de temas metidos en harina. Vamos a hablar de la alimentación de los gladiadores, de su relación con la sociedad, porque eran infames, sí, pero algunos fueron muy famosos. Hablaremos del tema alanista, de los ludi, del entrenamiento, de cómo llegar a ser gladiador. Hablaremos de todo eso para, como te decía al final del programa, hacernos una imagen de un gladiador lo más realista posible, siguiendo las fuentes y las pruebas que tenemos hasta donde podamos llegar. Porque ya sabes tú que a veces no podemos llegar a tanto y nos tenemos que quedar a medio camino o mucho antes de medio camino porque no hay suficiente información. Y los siguientes a él, hablaremos de gladiadores y el siguiente serán Huenationes y Naumaquiae. Si da para un programa independiente cada uno, lo haré. Y si no, juntos. Estamos descansando de la República, vamos a dejar reposar la República, que estamos en el año 290 a.C. Se han acabado las guerras samnitas. Vamos a darle un descansito porque cada vez que lo hago y oxigeno la serie vuelve diferente. Porque en cada programa mi manera de exponer la información, mi manera de narrar, mi manera de leerte las citas un poco con ese énfasis que le intento dar, en cada programa evoluciona. Y cuando hago una pausa y hago otras cosas, esas otras cosas me permiten hacer esa serie de manera diferente. Así que vamos a ello. Cuando volvamos a la República le vamos a dar un arreón y quizá llegamos hasta después de Pirro. Cuando se pirre Pirro, entonces sí que haremos otra pausa y nos dedicaremos a otra serie. Si te fijas, las series las hago de manera que están más o menos entrelazadas en la cronología, porque la primera representación que tenemos de gladiadores en Campania es de las guerras samnitas. La primera cita es del 264 a.C., estamos en el 290. Estamos ahí. Intento que todo vaya fluido, aunque después yo en iVoox tengo listas de reproducción diferentes, que eso es un tema nuevo, lo he estado creando. Tienes en iVoox listas de reproducción que puedes tú escuchar, por ejemplo, la monarquía, todos los de la monarquía en uno, la república voy poniendo, espectáculos, ahí los pondré, el calendario, la religión, la política, la sociedad, todo en listas para que tengas diferentes temas y puedas escuchar y reescuchar los programas y los disfrutes y te quedes con todos los detalles, porque hay detalles que a veces pasan por alto. Por ejemplo, en el programa de Dioses de Vesta, alguna vez creo que lo he dicho, si lo vuelves a escuchar, quédate con el fuego que se escucha de fondo a lo Bajini. Se escucha una hoguera, se escucha el fuego de Vesta. Y cuando hablo de que prohíbe el culto de Vesta, lo apago. Son esas cositas porque soy un friki y me encanta poner esto, pero la verdad es que luego no te das cuenta si no lo escuchas de nuevo, porque al principio estás escuchando la narración
Y cuando vuelves a escucharlo, que por cierto me hace mucha ilusión cuando alguien me dice que lo ha escuchado de nuevo varias veces los programas, me hace mucha ilusión. Es algo que me hace feliz, me hace feliz. Me queda con cara de tonto. Si ya de serie tengo cara de tonto, cuando me dices eso se me pone más cara de tonto. Y ya está. Y no me voy a extender más hoy. Te voy a recordar varias cosas, eso sí. Si quieres, tienes a tu disposición merchandising de Roma Eterna. Si quieres regalarle a tu pareja o a tu familia, a quien quieras, a tu amigo o a tu compañero de curro, unos calcetines de Roma Eterna, una cortina de la ducha de Roma Eterna, un cojín de Roma Eterna, un edredón de Roma Eterna, puedes hacerlo en la tienda de Redbubble. Incluso libretas de Roma Eterna, fundas de iPad, hay de todo en esa tienda. Hay abiertas 2 tiendas de merchandise, la de la tostadora, camisetas y demás, hay en ambas, y en Redbubble, porque en Redbubble hay más productos que en la tostadora. Estoy a la espera de a ver si puedo una agenda, hacer agendas de Roma Eterna, estaría muy guay hacer una agenda de Roma Eterna, porque a mí me gustan mucho las agendas. Y los bolis, por ejemplo, bolis de Roma Eterna, libretas de Roma Eterna a lo Moleskine, también estaría muy guay para apuntar cosillas. Sería muy curioso. En la sección sin música de hoy no hay mucho que comentar, salvo que el otro día dieron Gladiator en la tele y es un despropósito. Yo le tengo mucho cariño a la película de Gladiator, pero históricamente es un despropósito porque no se puede, no hay por dónde cogerla. Es un producto de ficción y como tal hay que tratarlo. No es historia, no te va a enseñar historia, como ya hemos hablado en los programas anteriores del tema del cine. El cine no te va a enseñar historia porque no es su intención, no es su intención. Su intención es entretener. Y teniendo claro eso, puedes disfrutar la película de Gladiator. Tiene sus cosillas, es un producto al cual yo le tengo cariño porque llegué a saberme de memoria los diálogos. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Ese Iván, en el año 2000, viendo la peli 70 veces. Pues sí. Y creo que me quedo corto. Estos días está siendo tranquilo a nivel de aparecer en otros programas. Si estás en el grupo de Telegram de Roma Eterna y en el canal de Telegram de Roma Eterna o en mis redes sociales, estarás viendo que a final de año estuve saliendo en un montón de podcasts. Lo que sí que he estrenado otro podcast junto con Marta G. Navarro llamado El Desguace, en el cual hablamos de algo completamente diferente. Es un proyecto diferente a Roma Eterna. Es las antípodas de Roma Eterna. En El Desguace hablamos de la vida, hablamos de diferentes temas, hay colaboradores, colaboradoras. Es un podcast muy bonito, es como un lugar, como dice el nombre El Desguace, pues ahí van las piezas que están rotas, ¿no? Pues en El Desguace podcast vamos a estar allí un rato para recomponernos y para hablar de cositas bonitas que nos hagan felices y nos evoquen buenos recuerdos o nos hagan reír. Vamos a hablar un poco de la vida. Ese es el tema. Es un podcast conversacional, es otro género completamente diferente a Roma Eterna. Roma Eterna es un podcast de historia que mezcla la ficción sonora con un tema conversacional, pero es expositivo, una única persona hablando, y es un producto en el que se confía en que una voz, una única voz, te entretenga y te enganche, te atrape, y en este caso, en el del Desguace, las voces cantantes son la de Marta y la mía, junto con un equipo de colaboradores que está súper guay para hablar de diferentes temas y tener una sinergia guay, un grupo muy bonito de gente, y espero que vaya muy bien. Me gusta ir ampliando terrenos y saliendo de zonas de confort, que la zona de confort no es mala. No es malo estar en tu zona de confort, porque estás bien en tu zona de confort, pero si amplías, esa ampliación se convierte en tu zona de confort. Entonces yo ahora mismo estoy ampliando a la Campania, que es el Desguace. Voy ampliándome ahí por toda la península itálica del podcasting y emprendiendo nuevos proyectos. El Desguace lo puedes encontrar en todas las plataformas. Y después de eso también te tengo que recordar las vías de contacto. Puedes escribir comentarios directamente en iVoox, en el programa, pero si quieres escribirme, puedes encontrarme en romaeternapodcast@gmail.com, romaeternapodcast@gmail.com, y me puedes escribir tanto por Twitter como por Instagram. Te dejaré enlaces a las redes sociales abajo en la descripción del audio, junto con toda la información de RBA, del sponsor de hoy, cosa que se me hace muy rara decirlo. El sponsor de hoy. Este programa te lo trae la colección Mitología Clásica de la editorial Gredos. Y si no lo has hecho ya, suscríbete a Roma Eterna. Puedes apoyarme económicamente en el botoncito azul de iVoox, en la plataforma Ko-fi o directamente por PayPal, que te dejaré el enlace de mi Linktree donde tienes todo. Y con este ratito de spam con Garum, que te hago en la sección sin música, me voy a despedir. No sin antes agradecerte de nuevo tu apoyo, tu cariño, que soy muy feliz desde que hago Roma Eterna. Roma Eterna es mi terapia, totalmente, porque aquí en esta sección sin música es terapia total. Y me despido, y como digo siempre, te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma
a Eterna. Y menos mal que se han acabado los atracones navideños porque voy a salir rodando.